Hola y muy buenos días. Ya empezamos el podcast y esta semana vamos a hablar de la iluminación. Es un recurso que yo creo que es uno de los que más condicionan lo que es el masaje y que menos conocido es. Es decir, creo que es uno de los elementos que menos atención tiene y que más importancia tiene. ¿Vale? Yo creo que al final es, en definitiva, lo que podemos considerar un recurso muy infrautilizado y poco valorado. Básicamente porque existe un esquema bastante sencillo de entender, ¿no? Un esquema bastante claro que de normal vamos a encontrar, que es, si yo quiero hacer un masaje relajante, entre comillas, ¿qué voy a hacer? Pues pongo una luz más tenue, cosa que tiene su lógica. Cuando vamos a dormir, cuando vamos a descansar, tenemos una luz tenue, eso activa nuestro cerebro, activa el parasimpático, para que, oye, nos relajemos, que en definitiva muchas veces es lo que queremos. En cambio, cuando tengo una luz mucho más intensa, lo que me va a permitir es poder ver. El punto medio es la gracia, tiene la gracia, o incluso cómo a lo largo de una sesión vamos a poder modificar todo este tipo de trabajos para conseguir diferentes cosas. Porque al igual que la semana pasada, hace dos episodios hablábamos de la altura de la camilla y veíamos que en la altura de la camilla no había una altura ideal, tampoco existe una luz ideal. Depende del momento, incluso depende del momento dentro de la misma sesión y del tipo de masaje que nosotros estamos ejecutando. ¿Qué es aquella cosa que queremos proyectar? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Y a partir de ahí podemos utilizar una luz o otra. Una luz más cálida, una luz más blanca o una luz más indirecta. ¿Vale? Tampoco tiene que ver utilizar la luz natural que la luz artificial. Es totalmente diferente. En este podcast vamos a ir analizando todo esto paso a paso y cuando, aunque nos pueda sorprender, nos puede interesar muchísimo tener luz blanca, neutra y fría, de esa que nadie le gusta, de esa de cocina, de esa puede llegar a interesarnos en algún momento puntual. Vamos a entender todo esto en este podcast. Bien, pues vamos a empezar con la luz que imagino que la mayoría de vosotros utilizáis como referencia, que es la luz cálida y la luz tirando a tenue. Y ojo, está genial, ¿eh? Está genial, pero esto se enfoca y se encasilla muchísimo en el tipo de masaje muy relajante, como he comentado antes. A mí me gusta mucho más la diversidad, ¿vale? El tema de tener cierta variabilidad en lo que es el masaje. Hace dos podcasts estaba hablando de la altura del masaje y cómo durante el masaje vamos variando esa altura. Eso está genial, pero esto lo podemos utilizar también en la parte de la luz. No tiene todo el masaje por qué ser con la misma luz. Al igual que la altura es variable, nuestra intensidad también va a poderse modificar la luz. A mí me gusta mucho empezar con una luz un poquito más intensa y luego cambiarla a una luz más tenue cuando le doy la vuelta o en la parte final, en los últimos 5 o 10 minutos de lo que es el masaje, me gusta. También depende mucho de la época del año. Porque claro, no es lo mismo que sea de verano que sea en invierno, porque al menos aquí en Valencia, en España, varía mucho las horas del día. Es decir, aquí hay días que a las 6 de la tarde es de noche y aquí hay días que a las 9 es de día. ¿Vale? En pleno julio, en las 9 prácticamente es de día. Y en noviembre, bueno, en noviembre no, en enero, sí, a las 6 es de noche. ¿Vale? Sé que hay gente que le puede sonar muy raro, aquí estamos muy acostumbrados. Y eso hace que también varíe mucho cómo tenemos que jugar con la iluminación. ¿Vale? Evidentemente siempre es importante, siempre es interesante tener luz natural, ¿vale? A ser posible con alguna pantalla vegetal. Y bueno, quiero expresar mi caso. Yo aquí en mi consulta tengo 3 fuentes de luz, ¿vale? 2 artificiales y una de Finestrol que es enorme. Ahora os lo voy a mostrar. Entonces, tengo 3 fuentes de luz. Una encima de mí, donde estoy ahora grabando, que es mi podcast. Una luz que da a la mesa. Otra luz periférica alrededor de la camilla.
que eso es súper importante, luego os comentaré. Y otra, que es la luz natural que me da a mi pantalla vegetal. Aunque sé que es un podcast, para quien me escuche, que sepa que esto está también en vídeo, tanto en Spotify como en YouTube. Entonces os animo a que lo veáis, porque bueno, yo creo que os puede servir y ser interesante. En estos momentos voy a mostrar mi consulta, de hecho es donde yo grabo, y vemos cómo aquí tengo una luz superior y luego tengo una luz periférica. Tengo una luz periférica y un fondo vegetal. Como podéis observar, los que lo estáis pudiendo ver a través del vídeo. Esta es mi consulta, y aquí es donde yo trabajo y grabo el podcast. Esta luz periférica que podéis estar observando los que estáis viendo el vídeo va a permitir una cosa súper interesante, que es no tener sombras. ¿Vale? El hecho de no tener sombras también es muy interesante. ¿Por qué? Porque mira tú qué cosas. Cuando hago un masaje, también me puede llegar a interesar ver. Especialmente cuando estoy trabajando con osteopatía. Porque yo lo que necesito es analizar muy bien cómo está esa persona. Y uno de los elementos importantísimos para nosotros los osteópatas es ser capaces de ver. ¿Vale? Tenemos que fijarnos mucho con igual pequeñas diferencias en elementos, pequeñas diferencias entre un lado y otro, que es un condicionante a lo que es el trabajo. Yo me tengo que fijar si un ilíaco está un poquito elevado, si una escápula está un poquito más superior, si un hombro está muy elevado o no. Y el tener una fuente única de luz me puede generar sombras que a mí me pueden perjudicar en mi juicio, me pueden dificultar poder observar con claridad qué es lo que le pasa a esa persona. ¿Vale? Entonces, para mí la luz periférica, especialmente cuando hablamos de unos trabajos un poquito más técnicos que un masaje al uso, siempre es interesante. ¿Vale? Entonces, eso por ahí. ¿Vale? Otras cosas que quería comentar es el tema de la luz natural. Es muy, muy interesante un aporte de luz natural. A mí es una cosa que siempre me gusta. Siempre me ha fascinado. Como habéis visto, tengo una luz espectacular, natural, aquí en pleno Valencia. Y esto me va a poder permitir poder trabajar de una forma también más tranquila, con los ritmos de la vida, con los ritmos que yo mismo tengo y me marco a mí mismo. Entonces, nada, esto es un podcast breve, pero creo que os puede aportar sobre todo este elemento, ¿no? Luz. Podemos aceptar cierta variabilidad. La luz cálida es interesante, pero no siempre es interesante. Podemos aceptar cierta variabilidad en la luz. Y también tenemos que tratar de tener en cuenta la capacidad de poder tener una luz que no nos dé sombras, que nos dé una visibilidad buena para poder ejecutar el trabajo. Al final es una herramienta más donde nosotros vamos a comunicar, nosotros vamos a decir algo cuando tenemos una luz u otra, nosotros vamos a proyectar una cosa, tener una imagen diferente, ¿no? A mí me gusta ser claro, al igual que en este podcast, aunque me pueda equivocar o no, me gusta ser claro. Y que se vean las cosas, que haya luz, para mí es un reflejo de esa claridad, es un reflejo de esa transparencia que emana de mi escuela y de mí, o por lo menos lo intento. Y bueno, es lo que quería deciros, es un elemento que muchas veces no nos damos cuenta, que nos condiciona, que tenemos que cuidar, porque también parece que no, pero la vista se cansa cuando estás muchas horas, sobre todo si no tienes luz natural en espacios cerrados. Entonces, nada, este es mi aporte de esta semana. Y nada, nos vemos la semana que viene. Esta semana se me complicó un poco grabar el mismo martes, pero bueno, hoy miércoles está y lo publico. Así que nada, próxima semana, martes, vamos con el podcast de nuevo aquí en Ser Masajista.